Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que nuestro nombre obedece a que nos mantenemos aferrados a la sana doctrina de la Iglesia Católica, a la tradición apostólica. Importante hacer este comentario porque con el problema de la Iglesia alemana, o más bien con la anti-Iglesia alemana, peligrosamente está haciendo metástasis en el resto de la Iglesia y hoy por hoy se quiere cambiar la sana doctrina, ¿no? Y las exigencias de la iglesia alemana o anti-iglesia alemana son esas, ¿no? Que se cambie la sana doctrina de la iglesia católica. Entonces nosotros nos mantenemos firmes con la sana doctrina, con la tradición apostólica. Eh, y parafraseando a su santidad Benedicto XVI, él fue muy claro cuando dijo, el que se mantenga fiel a la sana doctrina, ¿no? De la Iglesia Católica, le van a decir que es radical, tradicionalista, en fin. Pues no importa que nos digan radicales, tradicionalistas, lo que sea, pero vamos a mantenernos firmes, porque es que la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre, y la doctrina de la Iglesia no puede ser otra que la de Cristo. Esto se nos olvida a veces. Recordemos que nuestro ejercicio consiste en tomar el Evangelio de cada domingo y precisamente eso es lo que hacemos, mirar el Santo Evangelio de cada domingo a la luz de las tres fuentes de la revelación. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras de este Evangelio? ¿Qué dice la tradición apostólica, los padres de la Iglesia? ¿Y qué dice el Magisterio? En este caso, nuestro querido catecismo. Eh, Nuestro querido catecismo, olvidado por muchos sacerdotes y por muchos laicos. Vamos entonces eh, a empezar nuestro ejercicio como siempre, ¿no? Pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se realice como Él quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre llegada de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este discurso de Lucas equivale al discurso de la montaña de Mateo. En Mateo dice que Mateo subió a la montaña y en Lucas es todo lo contrario. Mire que dice, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Esto no le quita ni veracidad ni legitimidad al Evangelio, sino que acordémonos que los auditorios de uno y otro eran diferentes. El auditorio de Mateo eran judíos expulsados de la sinagoga, ¿no? Entonces, Mateo evoca la subida al monte Sinaí para recibir la ley. Allí fue donde se donó, Dios donó la ley, ¿cierto? Bueno,
Lucas, su auditorio, pues son gentiles, entonces eso de que bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano quiere decir que el discurso es para todos los hombres, no solo para los judíos, y de mucha, un discurso más llano, más abierto, más de fácil comprensión, ¿de acuerdo? Bien, importantísimo. ¿Qué más nos dice las Sagradas Escrituras? Este Evangelio, este Evangelio, que hoy nos ocupa de las bienaventuranzas, ¿no? ¿No? Hay que verlo a la luz de ese versículo de la Biblia, cuando Pilato interroga a Jesús, ¿no? Que Jesús le responde, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Esas palabras son claves para entender este Evangelio. Y como lo vamos a ver ahorita, más adelante, ¿no? Desde que se abre la Biblia en el Génesis hasta que se cierra en el Apocalipsis, la Sagrada Biblia está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿no? Entonces, toda la Sagrada Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de ese dichoso reino. Entonces, como tal, toda la Biblia hay que verla a la luz de este versículo. Mi reino no es de este mundo, ¿no? El reino de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio, no puede armonizarse con el mundo, ¿no? No puede adaptarse a las condiciones del mundo, porque la palabra de Dios es un sol que está en un lugar fijo que se llama la eternidad, y alrededor de este sol giran todas las cosas, así como es en el orden natural. El sol está quieto y lo que gira son los planetas. Igual, Jesús, luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, Jesús, luz del mundo, está en un lugar quieto. Y todas las cosas, todos los hombres, las circunstancias, giran en torno a Él. Lo que cambian son las circunstancias, los hombres, los tiempos. Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús es sinónimo de palabra, de verbo. Entonces la palabra, el verbo, la Sagrada Escritura, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre, ¿no? Que las ciencias que están al servicio de la Biblia, no por encima de ellas, sino por encima, eh, aporten para aclarar ciertas cosas de orden antropológico, histórico y demás, eso es otra cosa. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, eh, vamos a la, entonces, veamos, los padres de la iglesia todos coinciden en esto. Los padres de la iglesia todos coinciden en esto, que hay que ver este Santo Evangelio y las bienaventuranzas de Lucas a la luz de ese versículo. Mi reino no es de este mundo. Veamos, veamos. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Yo soy pobre, carezco de bienes, pero simplemente soy pobre, carezco de bienes. Yo no tengo fe, no soy bautizado, no creo en Dios, no hago nada, no trabajo por el reino de los cielos. Entonces, por el hecho de ser pobre, ¿tengo ganado el cielo? De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Los pobres aquí, simple y llanamente, son los que a toda hora, en todo momento y en todo lugar están necesitados de Dios, ¿no? Que eso quede muy claro. Los pobres son los que necesitan de Dios. Si uno mira la Biblia, el Evangelio, podemos sacar una lista grande de hombres ricos, con mucha hacienda, con muchos bienes. Sin embargo, ante Dios fueron pobres, ¿no? Porque necesitaron de Dios y se doblegaron ante Dios. Veamos el caso, por ejemplo, Mateo, un hombre rico, Saqueo, un hombre rico, recaudador de impuestos, José de Arimatea, ¿no? Nicodemos, y la lista puede ser más grande, ¿cierto? Hombres ricos en su tiempo, ¿sí? Pero necesitados de Dios que se doblegaron ante Dios. Entonces, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, son los pobres de espíritu. O sea, son los que necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que necesite de Dios, ¿no? Le va a dar muy buen uso a sus bienes materiales, a sus bienes terrenos. ¿Sí ve? Una persona que necesite de Dios, ¿no?
que a todo momento y en todo lugar necesite de Dios, que necesite de la ayuda de Dios, necesite del adoctrinamiento de Dios. Es una persona que no le va a dar mal uso a sus bienes terrenales, a sus bienes materiales. Entonces, que quede claro quiénes son los pobres en el contexto de este evangelio. Bien, bueno, antes de seguir, hagamos una aclaración muy importante, ¿no? En Mateo, por ejemplo, son 8 bienaventuranzas. En Lucas son 4 bienaventuranzas, pero 4 maldiciones. 4 ayes, 4 maldiciones, ¿no? Ya vimos la primera bienaventuranza, los pobres, pero no, repitamos para que quede claro. No por el hecho de carecer de bienes materiales y de recursos materiales ya me gané el cielo. No, es los pobres ante Dios. Ahora, ahora bien, ahora bien, si yo soy pobre no tengo recursos materiales, ¿no? Y aún así soy necesitado de Dios, pues soy un pobre completo, diría yo. Soy un pobre completo ante Dios. Bienaventurado, bienaventurado. Pero hay mucha persona que carece de bienes y reniega de Dios. Hay mucha persona pobre, humanamente hablando, y reniegan de Dios y no necesitan de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Igual, hay que verlo a la luz de ese versículo. Mi reino no es de este mundo. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora. ¿Hambre de qué? Es hambre de Dios, hambre de justicia, ¿no? Yo no desayuno hoy porque no tenía con qué, no almorcé porque no tenía con qué, por la noche tengo mucha hambre. El hecho de tener hambre, el solo hecho de tener hambre física, ya me hace, ya me hace ciudadano del cielo, ya me gané el cielo por tener hambre. No, no. Los que tienen hambre de Dios, acuérdense, mi reino no es de este mundo. Esto todo toca verlo en clave de reino de los cielos, en clave divina, ¿sí? ¿No? ¿Cuánta gente tiene hambre física hambre y reniega de Dios? Y reniega de Dios. Una persona puede ser rica, tener fincas, tener edificios, tener carros, yates y toda esa cosa, pero si abiertamente dice, Señor, esto no me llena a mí, necesito de ti. Necesito de ti, Señor, y nada me sacia, nada me sacia. Nada me sacia, Señor. Necesito de ti. ¿No? Pues esa persona será saciada con qué? Con consuelos divinos, consuelos celestiales. ¿No? Entonces, eh, eh, miremos que estamos tratando de, es decir, el mundo equivocadamente está armonizando, perdón, esto con el mundo, o sea, ¿qué es el mundo? Todo lo que es hostil a la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, pero hambre de Dios, hambre del reino de los cielos, ¿no? Ahora, si tiene hambre física, si no tiene que comer, como tanto desplazado ahorita, y aún así tiene hambre de Dios, hambriento completo, tendrá su satisfacción completa, no solo acá en la tierra, sino en el cielo, ¿sí? Bien, bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. ¿Mm? Hombre, yo me presenté a un reality, a Yo Me Llamo, o a Factor X, y no pasé y estoy llorando. Estoy triste. ¿Ya por eso me gané el cielo? ¿Mm? No, no. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Lloran, aquí se refiere a los que lloran, porque les causa mucho dolor ver cómo se ofende a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, los que lloran ahora por ver la situación de la iglesia alemana, ¿no? O los que lloran por ver a este sacerdote James Martin arrastrando una cantidad de gente al pecado. O los que lloran por ver tantos ataques a la iglesia, los que lloran por ver tantos ataques a la Eucaristía, los que lloran por las injusticias. Esos son los que van a reír. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Mm? Pero yo estoy llorando porque me robaron el carro. Yo estoy llorando porque me atracaron y me quitaron el celular. No, estoy llorando por cosas materiales. No.
No, yo voy a reír en el cielo, es en la medida que haya llorado en la tierra, ¿no? Por ver el desvío de la gente, de las cosas justas, de las cosas del cielo. Yo creo que me hago entender, ¿no? Bien, bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, bienaventurados los perseguidos. Hombre, yo me robé una gallina y me está persiguiendo la policía y todos los vecinos. Yo soy bienaventurado, ya me gané el cielo porque me persiguen. No, me persiguen por ladrón. Un congresista está siendo perseguido por la justicia porque hizo mal recurso de lo que se le confió. Ese se ganó el cielo porque es perseguido, no, está siendo perseguido por inmoral, por deshonesto. ¿Sí ve? Está siendo perseguido, no, acá es muy claro. Bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre, o sea, por causa del nombre de Jesús. ¿Sí ve? Pongámosla clara. Un seminarista entra a una escuela de formación, está en una escuela de formación, un candidato está en la escuela de formación y es aferrado a la sana doctrina, ¿no? Como las escuelas de formación están permeadas por el modernismo, ¿sí? Están permeadas por el modernismo porque muchos teólogos son enseñados pues en estas escuelas. Entonces, un candidato no acepta ciertas cosas y se aferra a la sana doctrina. Lo expulsan, ese es perseguido por causa del nombre de Jesús, ¿no? Es perseguido por causa del nombre de Jesús. Un médico que se niegue a hacer ciertas prácticas, no, ciertas prácticas, eh, por objeción de conciencia, lo persiguen hasta expulsarlo del hospital y hasta la justicia ordinaria lo puede perseguir. Entonces, él por cuestiones de fe se niega a hacer ciertas cosas que van en contra de su fe, pues ese está siendo perseguido por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús. Un docente, un docente que se niegue a enseñar ciertas cosas que van en contra de la moral cristiana, empieza a ser perseguido. Ese está siendo perseguido por causa del nombre de Jesús. Pero si a mí me persiguen porque soy ladrón, no, o porque no pago impuestos, lo puesto y lo otro, no, eso para nada tengo ganado el cielo. Yo gano el cielo cuando sea perseguido por causa del nombre de Jesús. Bueno, vamos ya vimos las cuatro bienaventuranzas de Lucas a la luz de ese versículo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Bien, veamos las cuatro maldiciones, las cuatro antítesis de estas cuatro bienaventuranzas. Dice, pero hay, ojo, pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Por ahí vi que un millonario mandó a hacer un yate y es tan grande que tiene que tumbar un puente para que pueda pasar su yate, ¿no? Esos hombres tienen todo en la tierra, tienen todo en la tierra, pero eso no va a servir de nada, eso no va a servir de nada, porque el para haberse ganado el cielo tuvo que haber hecho la voluntad de Dios y eso solo lo sabe Dios y él, ¿sí? Entonces hay de los ricos, ¿no? Ya decíamos, ya decíamos que los pobres son los que necesitan de Dios. Hay de los ricos, hay de los ricos. Los ricos son tan ricos que no necesitan de Dios. A ellos se refiere hay. Todo el que no necesite de Dios en este mundo es rico, así no tenga un peso. ¿Sí? Todo el que no necesite de Dios es rico, así no tenga un peso. ¿Sí? Entonces, ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Claro, el rico solo busca consuelos terrenales. Tener y tener y tener y tener, gozar, gozar, gozar y gozar. Y es obvio, los ricos son los que no tienen cruz. Si miramos las cuatro bienaventuranzas, las cuatro, se puede hacer una ecuación matemática. Primera bienaventuranza más segunda bienaventuranza más tercera bienaventuranza más cuarta bienaventuranza igual a cruz. Igual a cruz. Bienaventurados los que llevan la cruz, ¿no? Jesús mismo lo dice en el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Entonces, hay de vosotros los ricos, hay de los que no tienen cruz.
porque vivieron muy bueno y ya fueron consolados en este mundo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque no tendréis hambre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los que nunca tuvieron hambre de Dios, los que nunca tuvieron hambre de justicia, de sabiduría, pero de sabiduría divina, de sabiduría de Dios. ¿Mm? Hay de los que nunca tuvieron este tipo de hambre que acabo de mencionar. ¿Ah? ¿Ya? Ellos tuvieron un hambre determinada y fue saciada, pues, con un producto determinado, ¿cierto? Pero esa hambre de justicia, esa hambre de Dios, esa hambre de sabiduría viene del cielo. ¿Sí ves? Entonces, hay de los que nunca tuvieron esa hambre divina, ¿cierto? Hay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Hay de los que ríen ahora, dice San Lucas. Sí, porque mire, estamos en una situación en que reímos cuando deberíamos llorar y lloramos cuando debiéramos reír. Debiéramos reír de alegría con la cruz que nos toca, porque nos estamos enriqueciendo para el cielo. En el cielo hay una economía y circula una moneda. La moneda que circula en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. Así se lo dice Jesús a una mística, a una vidente, a esa picarreta. La moneda que circula en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. Toda cruz aceptada con amor, con fe, ¿no? En la voluntad de Dios, son monedas de un valor infinito. ¿Sí ves? Muy bien. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Hay un sacerdote que tenía un programa en YouTube que se llama Raúl Sánchez. Me gustaba mucho ese sacerdote, no volvió a salir en YouTube, creo que lo sancionaron, precisamente porque decía la verdad y hablaba, como se dice popularmente, sin pelos en la lengua. Él decía, el de nosotros los sacerdotes, ¿no? o laicos comprometidos, pues, o obispos, que en este momento no sean perseguidos, duden de su vocación, duden de su vocación, ¿sí? Porque hoy es muy evidente y no podemos tapar el sol con un dedo. El que tenga oídos, que oiga y el que tenga ojos, que vea. Pero hoy es muy evidente que a los tradicionalistas no se les perdona nada y son atacados constantemente. Y a los modernistas, a los progresistas, se les tolera todo. En la Iglesia Católica. Dentro y fuera de la Iglesia, ¿cierto? Todo lo que huela a progresismo, a modernismo, ¿no? ¿No? Todo eso es bienvenido en la Iglesia, ¿no? Pero a los tradicionalistas se les está atacando con fuerza, no se les está tolerando absolutamente nada. Entonces yo diría, hay de los modernistas, hay de los modernistas, de los progresistas, de los liberales, ¿no? ¿No? Porque así fueron los falsos profetas, así fueron los falsos profetas. Ya su santidad Pío X lo dijo en el año 1907, hace casi 120 años lo dijo. Basta ya, no callemos más, no nos hagamos cómplices de ese cáncer que se está comiendo a la iglesia, ese cáncer que se llama modernismo. Estamos hablando de 1907, casi 120 años, dijo su santidad Pío X en un documento que se llama Pacendi, su encíclica Pacendi. Dijo claramente, el modernismo es la sumatoria de todas las herejías, ¿no? Y después de revisar este documento, de revisar el catecismo, las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, tiene toda la razón su santidad Pío X, ¿no? Y el modernismo ha aumentado considerablemente en la iglesia, ¿no? La iglesia está permeada por el modernismo, pero con fuerza por el modernismo, ¿no? ¿Sí ve? Ya no es lo que Jesús dijo, ya no es como Jesús quiere, no, es como el hombre quiere, ¿no? La masonería permeó la iglesia completamente, ¿no? Y es muy fácil, hoy se puede percibir un discurso masónico en la iglesia, se puede percibir masonería eclesiástica, sí, perfectamente. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos para ver que lo vea, ¿no es cierto? Claro, si se conoce algo de la doctrina se puede percibir,
Pero quien no conozca la doctrina, la sana doctrina, quien no conozca el catecismo no puede percibir estas cosas. ¿De acuerdo? Cuando uno conoce el catecismo dice, este va en contra del catecismo, ¿no? Pero cuando no se conoce el catecismo, no. No, no hay ningún criterio para juzgar adecuadamente. Bueno, esto es más o menos lo que dicen las Sagradas Escrituras y la tradición de este Santo Evangelio. Vamos a ver qué dice el Catecismo. Vamos al numeral 1723 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1723. Dice, la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Ojo, pues voy a repetir esa frase porque es muy contundente. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malos instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Repito, a buscar el amor de Dios por encima de todo. Hace poco se dijo que todos los hombres tenemos derecho al perdón. Esa palabra derecho crea mucha tensión con la palabra misericordia. ¿Por qué? Porque la anula por completo. Ya no se necesita la misericordia de Dios porque es un derecho. Ya no se necesita la misericordia de Dios. Y resulta que tanto en las Sagradas Escrituras, lo han dicho los padres de la Iglesia y en el Catecismo, se dice muy claro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonces, cuando se dice todos los hombres tienen derecho al perdón, se está anulando esa palabra misericordia, que es uno de los grandes atributos de Dios, la misericordia. Entonces, repitamos. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malos instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Ojo, a buscar el amor de Dios por encima de todo. A buscar el amor de Dios por encima de todo. Ojo con esas predicaciones de hoy en día. Ojo con esas predicaciones ecologistas. Dios no nos mandó a hacer apología a la ecología. Dios nos mandó fue a predicar el Evangelio a todos los hombres, a predicar el Evangelio y a trabajar por el reino de los cielos. Dios no nos mandó a hacer discursos ecologistas, ni indigenistas, ni nada por el estilo. No, ojo que nos estamos desviando, la iglesia se está desviando, ¿no? El discurso ahorita es netamente humanista, es humanista. Mire, eso de que todos los hombres tenemos derecho al perdón, eso parece más bien de las Naciones Unidas, pero no de la iglesia. No, la iglesia tiene que ir en clave de misericordia divina siempre. Porque ante el pecado del hombre, la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia. Ok, a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, la técnica y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Ay, ay, ay. Uno lee este numeral y vuelve y lo relee y lo relee y lo relee y se da uno cuenta cómo se está desviando la iglesia. O sea, uno ve las homilías hoy en día y están desviadas de este numeral completamente, completamente, porque el discurso eclesiástico hoy en día, en muchos obispos, no en todos, en muchos obispos, en muchos sacerdotes, ¿no? Es un discurso netamente humanista. Cristo no aparece por ningún lado, ¿no? Muchos sacerdotes, no todos, no tocan las lecturas, ¿no? Dicen lo que a ellos les provoca y es más, lo más delicado, muchas veces se predican a ellos mismos, ¿no? Sigamos. Eh, el dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rindió homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. Repito porque eso crea mucha piquiña. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rindió homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. A mí me llama mucho la atención ver estas estadísticas de los suicidios.
Y los países que encabezan esta lista son los países industrializados, los países donde hay más dinero. Por ejemplo, el Japón tiene un alto índice de suicidios. Hace poco en Estados Unidos se suicidó una reina esta de belleza famosa, pues, y seguramente era una mujer económicamente muy bien y profesionalmente muy bien porque vivía en un sitio costoso de Estados Unidos. Aquí se nos suicidó una modelo muy linda hace unos años también, ¿cierto? Y la cantidad de gente famosa que se suicida, pues es larga la lista, ¿no? Entonces fíjese que este numeral sí tiene razón, ¿no? Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. Eso es mentira, eso es mentira. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro. Ojo, ojo, el dinero es un dios con minúscula que el hombre se ha hecho. Y la notoriedad, la fama, perdón, la fama. Yo me pongo a ver, por ejemplo, esos realities en televisión. La gente cómo llora cuando son eliminados, como si hubieran perdido, como si hubieran perdido todo. No, lloren cuando esté en peligro su vida eterna. Lloremos. Pero le digo que el hombre llora cuando debería reír y ríe cuando debería llorar. O, por ejemplo, ver una modelo que le salió un contrato para desnudarse en televisión en una revista y dice, gracias a Dios me salió este contrato. En fin, ¿no? Entonces la notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa. Esto está muy dado en la iglesia. Ya, nosotros los laicos tenemos ese problema, nos gusta mostrarnos y nos gusta tener fama en la parroquia. Nosotros los laicos a veces nos fuimos a leer a Lambón para que nos vean y que nos digan cómo les de bonito. Sí, digamos la verdad, digamos cómo son las cosas. Sí, eh, los ministros de la comunión. No es que soy ministro de la comunión. Pero vaya a ver si la vida que llevan es acorde con un ministerio tan grande como el que tienen. O vaya a ver si los lectores, los catequistas, llevan una vida acorde con un ministerio tan grande como el que tienen, por Dios. ¿No? Y vamos a los diáconos, a los sacerdotes. Un ministerio tan grande en tanto extremo, ¿no? Y muchos obispos, les encanta figurar en las portadas, en la prensa, en entrevistas, decir esto, decir lo otro. Mm. En sus declaraciones les gusta impactar, les gusta mostrarse modernistas, ¿no? Por ejemplo, a un obispo que se le pregunta qué opina del diablo y diga, yo no es que crea mucho en el diablo. Por Dios, ¿quién es este obispo para cuestionar el dogma? Si el diablo es un dogma de fe. ¿Sí ve? O cuando se entrevista a un obispo y se le pregunta por un candidato que cómo debería ser el candidato a la presidencia. Debería ser así, así, según él, pero por ningún lado se dice que tenga valores cristianos. Por ningún lado se pronuncia ¿no? que tenga valores cristianos. ¿Mm? No, por ningún lado. Entonces la fama es otro ídolo. La fama ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Ay, ay, ay. Bien, esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las bienaventuranzas. Entonces es muy sencillo, es muy sencillo. Hay dos formas de ver la felicidad, con los ojos de Cristo y con los ojos humanos. Con los ojos humanos, la felicidad es la ausencia de cruz, es el camino ancho y espacioso. ¿Sí? Con la óptica cristiana, la felicidad es la cruz, es el camino angosto y difícil, el camino maluquito, el camino maluquito, estrecho, camino estrecho y maluquito. Con los ojos de Jesús, esa es la felicidad. ¿Por qué? Porque es el camino que lleva a la vida eterna, a la felicidad eterna, ¿no? Mientras que la óptica del mundo, pues, es el camino espacioso, muy rico, como dicen los muchachos, muy bacano. Se puede todo y vale todo. Se puede todo y vale todo. Y es lo que el mundo quiere escuchar. Es lo que el mundo quiere escuchar, pero lleva a la perdición eterna. Lleva a la perdición eterna. Que quede claro que nuestra felicidad no son ni es ni lo uno ni lo otro, ni ninguna persona. Ni ninguna persona. Por eso Jesús dice en el Evangelio, el que no me quiere más a mí, el que no me quiere más a mí,
a tu Jesús, el que no me quiere más a mí que a su papá, a su mamá, a su hermana, a su hija, no es digno de mí. Eso hay que entenderlo. Al papá y la mamá toca quererlos con un amor infinito, pero a Jesús hay que quererlo un poquito más. No, un poquito más. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual, hay que confiar en los medicamentos. Hay que confiar en los medicamentos. Pero también hay que confiar en mí. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, Jesús sigue siendo el médico más, el mejor médico que podía haber para las almas y los cuerpos. La Eucaristía, Jesús Eucaristía, sigue siendo el medicamento más potente en el cielo y en la tierra. ¿Sí es? ¿Sí? Entonces, sin dejar de confiar en los medicamentos terrenos, confiemos en la Eucaristía, en su poder infinito. Así como hay que creer a la mamá y al papá, a nuestros hijos, hermanos y demás, pero hay que querer también a Jesús. Jesús lo dice, el que no me quiere más a mí no es digno de mí. Bien podría, parafraseando estas palabras de Jesús, parafraseando estas palabras de Jesús, podríamos decir, quien confía más en los medicamentos que en mí no es digno de curarse. Sí, no es digno de mí. Quien confía más en los medicamentos que en mí no es digno de mí. ¿Sí ve? Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos dé que nunca nos falte su Santo Espíritu para que tengamos siempre un sano discernimiento, hoy más que nunca lo necesitamos, para no dejarnos engañar por esas falsas doctrinas tan seductoras, ¿no? Que es la que nos está desviando. Es más peligrosa una doctrina seductora de esas que cualquier virus, que cualquier enfermedad. Porque un virus, una enfermedad, por severa que sea, nos quita esta vida. Pero es que una falsa doctrina nos puede quitar la vida eterna. ¿Sí? Por eso pidámosle al Señor que nos dé esa gracia grande. Esa gracia grande. Pidámosle al Señor hoy una gracia grande. Que, que, que ilumine nuestras mentes y enfervorice nuestros corazones para que podamos ver la Eucaristía como lo que es, a nuestro Jesús adorable, ¿no? Si vemos a Jesús en la Eucaristía, si lo vemos a Jesús en la Eucaristía y confiamos que en ese panecito está nuestro querido Jesús, ¿no? Y lo recibimos con amor y con las debidas disposiciones, no tenemos nada de qué temer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.